Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, bienvenidas a todas las participantes. Bienvenida a Gina Kersenovich, maestra en estudios y estudió en el Colegio Israelita de México, guía Montessori, Lererke, maestra de Yiddish, licenciada en Historia del Arte, maestra en estudios judaicos. Siempre ha trabajado en academias en el área de temas judaicos. Actualmente es profesora en gira de la comunidad Monte Sinai en el curso El judío dentro de la historia universal, profesora invitada en la Universidad Hebraica. Gina, te cedemos el micrófono para que nos platique la historia del hasidismo. Bienvenida, empezamos. Hola a todos. Es un honor y un privilegio estar aquí. Le estoy agradecidísima a la comunidad Monte Sinai por permitirme hacer algo que me apasiona, transmitir y enseñar temas judaicos, y a ustedes por permitirme entrar a sus casas en este momento que estamos viviendo. Vamos a ir empezando. Lo que vamos a tratar es la historia del hasidismo, porque es un tema muy actual en cuanto a lo que se vive en el mundo en general, porque muchas veces nos preguntamos si todos los judíos ortodoxos son hasidim o no, y además, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la famosa película de un ortodoxo? No vamos a hablar en ese tema, les puedo platicar luego de ese grupo, pero yo les quiero ir transmitiendo. Para empezar, el fundador del hasidismo, llamado Baal Shem Tov, que ahorita les cuento de su biografía, él muchas de sus enseñanzas las hacía a través de cuentos. Y uno de los cuentos que para mí se me hace muy significativo ahorita es que le dijo a sus alumnos: quiero que se vayan de viaje. Y le dicen: ¿a dónde? Ustedes váyanse. Van a ver que el camino y la situación les va a decir. Y como ellos confiaban en él plenamente, se fueron. Tenían hambre y claro, apareció una posada, entraron a comer, el anfitrión los recibe, ellos preguntan si es kasher, él les dice que sí, y los alumnos, muy preocupados por hacer las cosas perfecto, van y hablan con el matarife, que es el que mata la carne para que sea kasher, y checan el cuchillo y se sientan a comer, y cada cosa que comen vuelven a preguntar y a checar para hacer todo muy bien. Y toda la comida que estaba deliciosa, el tema recurrente era: ¿será kasher? ¿Cómo es? Etcétera. De repente escuchan una voz a lo lejos, voltean y en la esquina hay un hombre sencillo, con ropaje de gente pobre, a un ladito, sin hacer mucho escándalo, y les dice: una pregunta, ¿ustedes se preocupan igual por lo que entra a su boca que por lo que sale? En ese momento los alumnos entendieron que esa era la misión del viaje, aprender eso. Terminaron, se quedaron callados. Cuando voltearon y vieron al anfitrión, le pidieron disculpas, le agradecieron por los manjares que les había dado y regresaron a casa. ¿Por qué se me hizo significativo este cuento? Porque yo espero que lo que salga hoy de mi boca sea significativo, sea con valor y sea enriquecedor. Entonces, primero, como estamos hablando de historia, yo los invito y las invito a hacer un pequeño viaje y transportarnos perdón, no me está haciendo caso, ya, al siglo XVIII. Otra cosa que les quiero pedir es que, por favor, borremos totalmente la imagen y las expectativas de conocimiento o lo que ya tenemos de idea de lo que es el hasidismo y entremos limpios a esta experiencia. Entonces, primero, vámonos de viaje en el tiempo al siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Básicamente en ese siglo el mundo giraba alrededor de Europa. O sea, Europa, aunque ya se había descubierto América y había colonias en África,
se puede decir que los que manejaban y se sentían el centro del mundo y coordinaban el mundo era Europa. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? A ese siglo se le llama de las luces o de la ilustración. ¿Por qué? Porque es un movimiento cultural, un siglo de cultura donde lo que importaba, lo que le daba mayor importancia era la razón, lo que el hombre pensaba y cómo lo llevaba a cabo, tanto en las artes, en la filosofía, en la forma de vivir. Piensen ustedes que los judíos en este momento de Europa, básicamente, porque España ya no hay judíos, en Portugal no hay judíos, y los judíos se han centrado, básicamente no vamos a hablar del Imperio Otomano, básicamente hablamos de la zona de Alemania, todo el Imperio Germano, Austrohúngaro, Polonia y Rusia. Los judíos ahí tenían diferentes formas de vivir, pero muchos, la mayoría, vivían en sus mundos, encerrados, para protegerse y porque no les permitían salir. Entonces, la mayoría de los judíos no tenían acceso a este tipo de situaciones. No quiere decir que eran atrasados, tenían niveles altísimos de cultura, de medicina, de filosofía con el Talmud, pero estaban metidos. 1789, conocido como la Revolución Francesa, Napoleón es famoso porque dicen que dejó salir a los judíos de los guetos. No piensen gueto de la Segunda Guerra Mundial. Guetos eran como colonias donde los judíos vivían y no se les permitía vivir en otros lugares de la ciudad y tenían horarios para entrar y salir. Podían salir a trabajar, pero con ciertos horarios. Y la mayoría de los judíos, como les digo, vivían encerrados en su mundo. Ya había judíos que habían salido de ese mundo y vivido y se habían metido, digamos, en la sociedad en la que se vivía. También sabemos que muchos de los reyes siempre tenían algún judío o algunos judíos en su corte como médicos, como sus administradores, porque eran famosos en eso. Entonces pensemos que los judíos están empezando a sentir ese tipo de sociedad. También, por varias cuestiones de la vida y de la historia, empiezan a pasar situaciones. Por ejemplo, 1705, la máquina de vapor, la comunicación empieza a ser mayor. 1751, la enciclopedia, que encuadra los conocimientos. Lo que está en la enciclopedia es, lo que los enciclopedistas deciden es, lo que no, no. Independencia de Estados Unidos. Imagínense, todas las colonias se liberan de Inglaterra, que además en ese momento Inglaterra tenía la flota de barcos más importante. Es un movimiento importante, y la Revolución Francesa. Como sabemos también cuando estudiamos las independencias de América, que las últimas tres, tanto la enciclopedia, la independencia y la revolución, influyeron muchísimo en las independencias. Entonces, piensen que el mundo quiere saber, quiere salir, y los judíos son parte de ese mundo. ¿Cómo está Europa? Digamos que tenemos a Catalina II, de 1762, 1795, y cada uno de estos reyes, aunque ya eran parte de la Ilustración, seguían teniendo sus monarquías y las llevaban de una forma muy radical. ¿Qué pasa? Que los judíos, que básicamente vivían en la zona de Flandes, Alemania, en el Sacro Imperio, en Brandenburgo, Prusia, Polonia, pues entre ellos hay comunicación, tienen un sistema bueno, pero cuando sube Catalina, y ya desde antes en Rusia, ella decide poner a los judíos en una zona específica, llamada el palo de asentamiento o zona de asentamiento, coincidiendo también con la toma de Polonia, y desaparece el reino de Polonia.
O sea, siempre hemos pensado Polonia y la Segunda Guerra Mundial. Polonia dejó de existir. Era un reino muy importante con Lituania, se deshace y, como Catalina decía, la gente no está contenta por la competencia que hay. Empezaba a surgir después de la revolución una clase media que quiere salir, que quiere moverse, y entonces deciden encerrar a los judíos en la zona de residencia. Ahí había alrededor de 5 millones de judíos. O sea, no piensen en una pequeña colonia o un gueto. Algunos con ciertos permisos podían salir a las grandes ciudades y también desarrollaron grandes ciudades. También es así que ahí mismo, en esos años, había movimientos de pensamiento, de desarrollo, y entonces los judíos influenciados por la Ilustración también tienen su movimiento de emancipación, que viene de Alemania, con Moisés Mendelssohn, que ellos estaban más abiertos a la sociedad que aquí en Rusia, Polonia. Pero todo se iba permeando, no había los medios de comunicación que tenemos ahorita, obviamente, pero también por la cuestión mucha de tanto el comercio como las relaciones entre los rabinos de todas las cartas o las responsas que tenían entre unos y otros. La situación es la siguiente. Para 1795, Polonia deja de existir como nación independiente. Y entonces está la Revolución Francesa por esos años que quita a Luis XVI. Entonces, ya tenemos supuestamente, porque como les digo, eso es tipo la enciclopedia, todo escrito es así. Y además decimos, y al día siguiente o en tal año, no es que abrieron los ojos y empezó a pasar, pero ya vimos más o menos cómo está. Ahora, ¿qué pasa también en estos años? Con la cuestión, porque muchos de los judíos que vivían en San Petersburgo, algunos se quedaron, pero a la mayoría los quitaron. Entonces, también viene una situación de pobreza. También en Rusia tenían una situación de los cosacos, y para tenerlos más calladitos y que no se levantaran, porque eran como sus soldados que iban a destruir, estaban los famosos pogroms, llegaban a pequeños pueblos o no tan pequeños y destruían todo. Por el otro lado había ciudades importantes como Minsk, donde estaba el 15.77%. Como les digo, no piensen en que todos eran un shtetl como violinista en el tejado. Se desarrollaban bien, no estaban totalmente aislados, pero no tenían permiso de salir y entrar, solo cierto permiso, y en la zona de asentamiento también vivían no judíos. O sea, los judíos tenían restricciones para vivir afuera, los no judíos podían vivir adentro. Por ejemplo, tenemos aquí una ciudad que aquí dice Volinia, que es Vilna, que vamos a ver que es muy importante en cuanto al desarrollo de grandes eruditos del Talmud, y estudiaban, y alguien muy conocido que todos sabemos es el Gaón de Vilna. Entonces vamos ya a entrar a nuestro tema, que es el hasidismo. ¿Qué es el hasidismo? Es un movimiento. Hay gente que dice que si es una secta, que si es un tipo de judaísmo. Fue un movimiento, porque el movimiento nos habla de algo que es dinámico. Quiere decir que en cuanto empezó esta filosofía, esta forma de vida, esta interpretación mística del judaísmo ortodoxo, también se ha seguido moviendo. Por otro lado, ¿qué quiere decir que es una interpretación mística? Porque ya en esos años, unos siglos antes, ya se había empezado a estudiar la Kabbalah un poco más abierto que mucho antes. Dentro de los religiosos ortodoxos en las yeshivot, se decía y se practicaba que la Kabbalah solo se podía estudiar cuando se era mayor de 40 años, se tenía un estudio específico de Talmud y se hacía una selección quién sí, quién no. Pero también había judíos que querían estudiarla, pero no tan formalmente, una forma más de misticismo, de parte como energética, de concentración, de conexión.
y se iban a los bosques a estudiarla. Entonces, aquí vemos que esa influencia de esos hombres cayó en el hasidismo y el mismo hasidismo la ha puesto en práctica. ¿Quién funda este movimiento? Israel Ben Eliezer, que no se sabe exacto cuándo nació. Hay lugares que van a decir 1698, 1700 y murió en el 1760. Recordemos que en esos años la gente vivía mucho menos que ahora y además no hay muchos datos de su biografía, lo que enriquece también toda una aura de leyendas, de historias. Pero hay datos que sí están bastante comprobados. Lo que sí es que había un señor llamado Israel Ben Eliezer que cuando empezó a practicar su judaísmo, cambió el nombre a Baal Shem Tov. Había varios que eran los Baal Shem, ya tenían ese título, que eran gentes del buen nombre, pero porque además hacían mucho bien a la sociedad. Y como les digo, nació alrededor de 1700 en la población de Okop, en Ucrania. Se dice que su madre murió en el parto y que cuando él tenía 5 años su padre también murió, que su padre le dio bendiciones y el padre sabía o dicen que le habían dicho o que había tenido una presencia para decirle a su hijo que iba a ser una luz, que iba a enseñar, iba a mostrar muchos caminos. Cuando Israel se queda huérfano, la comunidad en donde vivía, lo cual era bastante común en esos años, lo adopta y le dan educación como a los niños de ese momento. ¿Qué era la educación? Leer, escribir y los principios judaicos. Ahora, se cuenta que era muy inteligente y que era muy hábil y que llegó inclusive a poder empezar a estudiar el Talmud a los 8 años, lo que es muy raro, porque para empezar a estudiar el Talmud formalmente hay que tener muchísima más preparación. Él se familiarizó con el rabino Efraim de Brody, este rabino tiene escritos que dice que tenía algo especial este muchacho. ¿Por qué? Como conoce a este rabino, porque a la edad de 13 años, cuando ya es adulto, la comunidad le dice perdón, pero hasta acá. Entonces él se muda y busca otro tipo de trabajos. Este rabino estaba tan impresionado que le dio a su hija por esposa. Seguía estudiando, tenía la esposa y aunque se cambió de lugares, él sí se dio cuenta que tenía algo especial. Porque además en cuanto se mudó a otros lugares, desde chico le encantaba ir al bosque y sentarse y admirar la naturaleza. Y él sentía y sabía que cada cosa de la naturaleza era manifestación de Dios, que Dios había creado al hombre y Dios había creado a la naturaleza y que al estar en contacto y amarlo y respetarlo, se conectaba directamente con Dios. Se cuenta que también, estando en el bosque, encontró un grupo de hombres que estudiaban la Kabbalah de forma no como se debía estructurada en las yeshivot, sino más a nivel espiritual, mística. Y él fue aprendiendo de ellos. Cuando él ya se revela, él utiliza el nombre de Baal Shem y se le empieza a conocer como Besht. Finalmente, después de sus viajes y de ir enseñando, se muda a Medzhebos, en el oeste de Ucrania, y donde muere. Un detalle también es entre uno de los trabajos, porque él no solo permitía que la comunidad lo hubiera adoptado, él quería trabajar, uno de los trabajos era cuidar niños y llevar a los niños de la escuela del Heder, que es el
el primer nivel de estudio antes de subir a la yeshiva, el nivel de yeshiva, no como ahorita que en nuestras escuelas religiosas les decimos yeshiva. Yeshiva era el nivel, digamos, cuando ya acabas los niveles básicos de estudio, pasas a la yeshiva. Y no cualquiera es admitido y hay que pasar pruebas y son compromisos muy grandes. Él a los niños los llevaba y los traía y los cuidaba, y se cuenta que él les cantaba, y a través de canciones también iban rezando y de melodías, y que también él, estando en el bosque a través de melodías, entraba en ese estado de meditación místico, de conexión espiritual con Dios. Cuando ella se revela y se le empieza a conocer y se empieza a expandir su fama, muchos eruditos, no solo gente que no sabía, hubo de todo. Hubo gente que sintió, bueno, aquí hay alguien que me va a comprender, que puedo estudiar con él. Y muchos eruditos también se unieron. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes de ese momento no se sentían identificados con la forma de estudio tan formal, tan estricta que se daba en las yeshivot. Y empezaron a ver que aquí había otra forma, una forma más humana, más personal, más de movimiento interno. Entonces, él, entre sus doctrinas principales, transmitió que Dios está en todas partes y que el ser humano puede comunicarse directamente con él. Como les digo, pensemos, siglo XVIII, ya está empezando el XIX, estamos en Europa, está la Ilustración, los judíos están en su zona de asentamiento, él se está moviendo por ahí, adentro, y por un lado tenemos a un grupo de grandes eruditos que han creado yeshivot, entre ellos uno muy famoso que casi todos hemos escuchado, el Gaón de Vilna, que era el grande de la yeshiva de Vilna, un gran sabio, un gran erudito. Y entonces se le empieza a llamar a este movimiento Hasidut. Yo escribí aquí piedad. Es muy difícil escribir eso porque a través, desde la Torá y de la historia, un Hasid era aquel, o sea, se le consideraba aquel hombre. Estamos hablando de hombres, ¿por qué? Porque en ese momento el que se dedica a estudiar y el que se dedica a cumplir las leyes es el hombre. También la mujer en la casa. No estamos minimizando a la mujer, pero estamos hablando de un momento histórico donde en su generalidad el hombre es el protagonista. No quiere decir que la mujer no sea importante y lo estamos haciendo un poco más superficial. No estoy profundizando en ideologías, se los estoy dando para que sepan y yo pueda explicarles lo mejor posible cómo se daba la situación. Entonces, la palabra Hasid, el término Hasid, era aquel que hacía y cumplía no solo bien las cosas, sino más allá. ¿Qué pasa? Que aquí se percibe que esta forma no solo es de libro o de estudio, sino que va mucho más allá, con toda la devoción, todo un compromiso personal, físico, espiritual. Para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el judaísmo había sufrido crueles persecuciones con miles de víctimas. Si analizamos la historia del antisemitismo, vamos a ver que ha habido antisemitismo toda la historia del judaísmo. Y hay muchos más activos, menos activos, más crueles, menos crueles, pero está presente. Podemos hablar 2020, está presente. Pero aquí sí había habido muchas víctimas y muchos ataques físicos, además de emocionales directos. Entonces, muchos judíos, ¿en qué se refugiaban? Pues el estudio del Talmud y la Halajá, de las leyes, del judaísmo, porque sentían y sabían que mientras más estudiaban, más iban a saber, más cercanos estaban de Dios. Muchos judíos percibieron que la mayor parte de las expresiones de la vida judía
eran acentuadamente académicas, alejadas de la espiritualidad y la alegría, cuadradas. Esto, sin mayor explicación, porque aunque en esos momentos también en la yeshiva de Vilna, con el Gaón, se había desarrollado una forma de estudio llamada Pilpul, que es como la conocemos ahorita, dos hombres, ahorita ya hay mujeres que también lo realizan, estudiando juntos, uno le pregunta al otro y van desglosando y van desmembrando la situación y podría ser dinámica. Pero en ese momento necesitaban como un acojo más espiritual, algún acojo que los tuviera más contenidos. Además, como les digo, a la yeshiva no podía entrar cualquiera. El judío, como en cualquier parte del mundo, tenía que tener cierto estatus. El estatus te lo daba el dinero, una herencia familiar, o sea, de qué familia venías y qué tan apto o cuál era tu nivel de conocimiento del Talmud, de la Mishnah y de los libros en general. Entonces, había judíos que no habían tenido mucha oportunidad de realizar eso. No quiero tomar a Tevi el Lechero como ejemplo porque está distorsionado en ciertas cosas lo que es un hasídico de esa época, porque él es principios del siglo XX. Pero sí podemos tomar en la parte cuando él habla con Dios, no tiene que rezar exacto las cosas, pero su relación con Dios está totalmente en conexión, el tipo de bailes, o sea, sí se puede tomar eso como para comprender que había ese estilo de judío que no tenía la oportunidad de estudiar formalmente y que quería estar cerca. Como él dice, si soy rico, yo voy a ser un gran sabio y me van a venir a preguntar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando él ya tiene a todos sus discípulos y les va transmitiendo todas sus enseñanzas, él empieza a desencadenar toda una revolución espiritual. ¿Qué quiere decir? Que él transmitía sus creencias y de todos sus alumnos también las transmitían en otros lados. Ahora, en ese momento, cuando empieza a tener el BEST cada vez más alumnos y va creciendo y se va transmitiendo, pues imagínense lo que pensaban los que tenían la idea formal. Los hasídicos empezaron a llamarle al otro grupo, al formal, mitnagdim. Mitnagdim viene de la palabra en hebreo neged. Neged es en contra. Ese nombre se lo pusieron los hasidim al otro grupo como diciendo estamos en contra. El líder de los mitnagdim podemos decir que es el Gaón de Vilna. El centro podemos decir que es Vilna y estaba en la ciudad de Lituania. Actualmente ya no se les dice mitnagdim, se les llama lituanos. Digamos que cuando lleguemos a la actualidad, dejen eso como en un rinconcito para que lo retomemos, pero aquí hay una lucha tremenda. Inclusive el Gaón de Vilna, que tenía muchísimo poder y tenía relación con los reyes y para la seguridad y prosperidad del judaísmo, llegó a excomulgar o a correr a muchos de los hasídicos. No lo logró porque el carisma y las enseñanzas y la calidez del Baal Shem Tov y lo atractivo que era el movimiento, cada vez le dio más y más y más gente que lo siguiera. No quiere decir que los mitnagdim perdieran también adeptos o gente que estuviera de su lado. No. Lo impresionante fue el crecimiento rápido del hasidismo. Muere el Besht, como les dije, y entre sus seguidores, dos sobresalieron en estas situaciones. Jacob Yosef Polnoy o de Polonie, para 20 años después de que muriera el Besht, había escrito un libro, Sefer Toldot,
Y este texto resume las enseñanzas orales del maestro. Ahora, era un momento donde sí se escribía, igual que actualmente, por eso hay libros que sí se aceptan y libros apócrifos, pero este libro es de tal grupo, pero este libro es de esta línea y no se aceptan unos y otros. Aquí, para escribir cualquier libro con pensamiento religioso o con enseñanzas religiosas, tenía que tener una aprobación de un grupo rabínico. Pues este libro, la primera edición, fue sin aprobación, no se le aprobó. Quiero decirles que ese libro se sigue publicando y sí ya tiene esa aprobación. Ahora, Jacob Yosef Polnoy escribió el libro, pero se mantuvo como callado, no fue muy protagonista. Otro importante seguidor fue Dov Ber de Mesrich. Siempre que vean de Mesrich o Jacob Yosef Polnoy, es del lugar de donde venían originalmente. A él se le conocía como el Gran Magid. ¿Qué hizo? Así es, como les dije, Jacob Yosef Polnoy era más solitario, tranquilo, vivía más consigo mismo, con sus pensamientos. El Gran Magid asumió el liderazgo del movimiento y juntó entre todos los grandes y discípulos ya había de por acá y lo organizó de tal forma que organizó un grupo de líderes para que esparcieran las enseñanzas del Baal Shem Tov, que fueran a diferentes lugares, que le enseñaran a la gente la forma de acercarse, la forma de sentir esa cercanía a Dios en el corazón, en el alma, en el espíritu, con toda su fuerza y su amor. Entonces, aquí vemos los primeros lugares a donde se empezaron a formar las escuelas, y ahorita les quiero decir una palabra muy importante, se me fue, ahorita me llega, perdón, ahorita me va a llegar, dinastías, perdón, las dinastías de los Hasidim. ¿Por qué es la palabra dinastías? Pero vamos a ver, están en esta zona de Ucrania. Perdón que no tengo el mouse, pero ustedes pueden ver los diferentes lugares a donde fueron llegando. Ahora, no había tantas, pero para 1772, como les digo, pues se ven algunos puntos rojos. Si seguimos avanzando, 1815, ya hay más, 1860, mucho más, 1913, con la Primera Guerra Mundial, y ahí muchísimas más, 1937, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Vean la cantidad, y además hay lugares donde hay rojo más fuerte, que hay muchísimos más grupos. Esto que trae, que muchos de estos grupos hasídicos, que además cada grupo se pone el nombre del lugar en donde se formaron. Por ejemplo, Lubavitcher es de Lubavitch. O sea, los Lubavitch, su nombre viene del lugar en el que se encontraban. Y como ellos, hay otros que ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, en esta transparencia. No sé si la alcanzan a ver bien, pero tenemos el nombre, por ejemplo, de Belz, quién es el rabino actual, quién lo fundó y dónde están sus comunidades más importantes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, básicamente porque había algunas que sí se habían ido hacia América y se habían instalado, por ejemplo, en Estados Unidos y básicamente en Nueva York, que era el centro del mundo judío en América. Pero aquí podemos ver otro que son Bobov, Breslev, Ger,
Chabad Lubavitch, Karlin Stolin, Klosenberg, etc. Lev Tahor, que ese me llamó la atención, que estaba registrado porque, por ejemplo, conocido tenemos a los Lubavitch. Lev Tahor es el grupo hasídico instalado, como dice acá, dice Israel, Brooklyn, Nueva York, en Quebec. No ponen que empezaron en Israel, que luego fueron a Nueva York, y por problemas también de haber sido expulsados, llegaron a Guatemala. Actualmente están en Guatemala, todo el escándalo que se llegó a oír de un grupo de hasídicos que viven allá y que dicen que algunos ya están tratando de entrar a México y que si se habían robado unos niños, son ellos. Por eso me llamó la atención, pero vamos a entender al final por qué sí también están. En resumen, aquí están las principales, las más conocidas. Hay varias otras de estas congregaciones que actualmente tienen en varios lugares, caracterizadas por un rabino principal, que es el Rebbe, que es como la cabeza, y que de él la dirigencia se logra a través o de herencia o de que el mismo Rebbe diga quién. Los criterios varían entre grupo y grupo. Ahora quiero que vean esto porque empezamos la plática diciendo que el hasidismo es un movimiento. Al decir movimiento, quiere decir que es dinámico y que hay cambios. Entonces, el Baal Shem Tov decía, cada judío debe realizar el máximo esfuerzo para alcanzar el más alto nivel de vida espiritual. Les voy a dar un ejemplo coloquial de los hasidim. Ven que tienen sus caireles hasta acá. En el Talmud está escrito que no puedes cortar, no puedes poner una navaja a la altura de la sien, porque ahí hay una arteria muy importante. Muchos judíos ortodoxísimos de nivel muy alto no lo cortan, lo dejan crecer un poco, lo cortan con tijera separado de la piel y lo ponen para atrás. Los hasidim, bajo esta primicia, como tienen que dar un 100, de plano no lo cortan. Y se ha ido quedando la cuestión de que no lo cortan y se dice que mientras estudian se van haciendo así y por eso les va quedando. Es un ejemplo coloquial. A lo mejor si ahorita le preguntan a un grupo hasídico por qué tienen esos caireles llamados peyot, en yiddish peyes, quizá den otro tipo de explicaciones. La explicación académica es esa. Pero entonces, para el Baal Shem Tov, él decía que había que tener una relación entre el Rebbe y sus seguidores, como de juntarse, de amarse al 100%. Pero entonces, muchos de los grandes rebes y que empezaron a subir en nivel, empezaron, ya que no estaba el Baal Shem Tov, empezaron a percibir, porque tenían todas esas enseñanzas, que su gracia venía directa del Besht y que ellos tenían un nivel más alto. Entonces, ellos a sus alumnos, a los que estaban en sus grupos, empezaron a pedirles fidelidad y lealtad directa a ellos. Si alguien es el rabino principal de Lubavitch, como ese rabino tiene el espíritu directo del Baal Shem Tov en él, los religiosos, todos los seguidores, le tienen que dar un trato especial y serles leal, no irse con otro, tienen que quedarse acá. Quiero decirles que por favor no entren en interpretaciones. Aquí estamos a un nivel, así se estaba llevando. Años después, Jacob Yosef de Polmoy y Elimelech de Liche, entre sus escritos,
empezaron a decir que el tzadik era igual al rebe. Okay. Y el tzadikismo era una base social y teológica. Antes del hasidismo, el tzadik era el hombre sencillo que cumplía las leyes. Aquí se cambia el término y tzadik es igual al rebe y está por arriba. Y antes, en toda la historia, al hasid se le decía que era aquel que estaba a un nivel muy alto y hacía las cosas más allá y era reconocido como el que llevaba las cosas al máximo nivel de estudio y de cumplimiento. A través de estos cambios se invierten los términos y entonces el tzadik se convierte en un canal de bendiciones divinas conectado con el Besht y conectado con Dios, y el hasid es el que recibe esas enseñanzas. Aquí hay forma de hasid subir al otro nivel, pero acuérdense que es por herencia o por méritos, pero lo voy a decir así y no sé si se tome no correcto. El hasid era como el pueblo y el rebe, el tzadik, el superior. Cambiaron los términos, la terminología. Básicamente es similar, o sea, el tzadik era el pueblo, el que cumplía, y el hasid era el de arriba. Y aquí, entre unos de los líderes del hasidismo, lo invirtieron. ¿Qué trae eso consigo? El rebe empieza a sentir, o empieza a transmitir, o se empieza a empoderar en un lugar en donde el rebe tiene una posición de especial importancia y, por ejemplo, la gente que lo va a visitar en momentos especiales, porque tiene a sus alumnos, lo ocupan y lo colocan en una ciudad, en un lugar especial. Pido disculpas, una de las fotos no sé quién es, estuve buscando. Abajo tenemos al de Satmar, tenemos al Gerer, que ahorita vamos a hablar de él, perdón, que ya hablamos de él, y el Caliber, que los Caliber también se han encargado de enseñar sus cánticos y sus formas de rezar. Pero vean el lugar que ocupan. A mí una vez, hace muchos años, estaba yo en Israel, estaba yo en Tzfat, y me tocó ir a donde estaba el panteón, y de repente veo a un grupo de jóvenes hasídicos con sus peyot, porque esa sí es una característica distintiva, y traían un paraguas tapando al rebe, y ellos atrás. Es una forma de respeto por lo que el rebe es, lo que el rebe transmite, y él tiene una autoridad absoluta. Y por eso era la palabra que estaba yo buscando antes, de dinastías. Son dinastías de rabinos. El hijo ocupa un lugar importante. El hijo de uno sí se va a casar con la del otro, se checa, se ve. Sí tiene una característica dinástica y muy especial. Y aquí se fue dando ese tipo de poder y de posición. Ok, ahora, si seguimos, como les decía, las dinastías hasídicas, los grupos, fueron tomando el lugar el nombre del lugar del que eran. Y entonces, cuando oigan un nombre, busquen en un mapa dónde estaba ese poblado, esa ciudad en Europa Oriental, todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, porque como sabemos, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues arrasaron con esos grupos que se fueron. Muchos, aunque ya se habían ido, han ido regresando para retomar lo que tienen. Y además, con esa veneración, la tumba de uno de estos rabinos
se vuelven lugares santos y sagrados porque está la enseñanza de que su fuerza, su espíritu está ahí. Y entonces se hacen los días de conmemoración de su muerte, grupos de ese mismo, de esa misma, de ese mismo, perdón, grupo igual, van y rezan y piden y le agradecen, y sí lo hemos visto en muchos lados esa situación. Años después viene este señor rabino, Rebbe Nachman de Breslev. Un paréntesis, la palabra Rebbe de Yiddish se toma como maestro. Rabino, o sea, el Rebbe es el maestro, el que enseña. Y claro, obviamente debe de tener un estatus alto, como deberían todos los maestros del mundo tener. Pero de ahí también el título de Rebbe, porque son maestros. No les van a decir el tzadik, pero sí maestros. Entonces tenemos al Rebbe Nachman de Breslev, bisnieto del Besht. ¿Por qué también es famoso? No solo por ser el bisnieto, sino como les digo, eso de que es movimiento, él enfatizó sobre las tendencias ascéticas dentro del hasidismo. Esa parte ascética espiritual de entrar en un trance a la hora de rezar, de conectarse, de estar totalmente conectado con Dios. Y también ante la creciente fuerza del tzadiquismo. ¿Y por qué lo puse entre comillas? Porque él decía, tenemos que regresar al hasidismo original. No hay intermediarios entre el hombre y Dios. Somos directo. Además, su contribución principal es que combinó la Kabbalah con el estudio profundo de la Torá. ¿Qué se refiere a eso? Ahorita es muy común, por ejemplo, que si uno va a una plática o una lección con un rabino de las enseñanzas de la Torá o de la parte de la Kabbalah, de la Sefirot, o inclusive ahorita con la cuenta del Omer, que como se combina para ser una mejor persona, para ser parte de este mundo creado por Dios. No esa Kabbalah, que es la misma, perdón, pero estructurada de las yeshivot. Él la combinó para la vida cotidiana. No es que la banalizó, la bajó al nivel más humano. Y entonces también algo que él enfatizó es la parte de la alegría. Ya el Besht lo había traído, pero él lo enfatiza más. Y son de aquí, de esta situación, esas grandes historias de los judíos que cantaban y todas esas melodías que sabemos, y cuando es el festival hasídico en Tzfat y nos encantan las canciones, y los klezmers, que son los conjuntos musicales que venían desde Europa Oriental. ¿Y por qué el violín? Porque era un instrumento pequeño que podían traer de lado a lado con todas las persecuciones y expulsiones que habían vivido, o la flauta. Pero toda esa parte que tenemos en nuestra memoria colectiva del judío cantando y vestido de esta forma, tiene su raíz acá, en conectarse felizmente, en entregar todo. Y él decía, directo, hombre y Dios. Sí, sí hay categorías, porque hay unos que saben más y pueden enseñar, hay respeto, pero no esa devoción que se estaba llegando a dar. Y él decía, alegría con oración y oración con alegría es la herramienta principal. Traté de buscar un cuento que sabía yo de hace muchos años, pero no encontré. Nada más les voy a contar rápidamente, que era sobre un niño que entra al templo y están rezando y él empieza a chiflar.
y le dicen, "Shh, cállate", y él sigue chupeando. Ese niño era pobre, era huérfano, no había tenido la oportunidad de leer todavía ni de escribir, y él se quería conectar con Dios y lo hacía chiflando porque es lo que él sabía hacer y era su forma de acercarse. Y el rabino, sabiendo estas primicias, les dice a la gente, déjenlo, él está rezando con más devoción. Ojo, no quiere decir que no es lo básico y lo más importante juntarse en el templo, rezar con el libro. La forma no es el fondo, es la forma. ¿Cómo se hace? Y si alguien que no sabe rezar se acerca y lo empieza a hacer con amor y te transmite esa cercanía, recíbelo y ámalo, porque él también quiere hacerlo. Ese era un principio. Un grupo de Hasidim que lo practica ampliamente, lo tenemos muy claro todos con los Lubavitch cuando vamos a cualquier parte del mundo. Aquí esta foto, creo que, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Tenemos la mezcla entre judíos emancipados de Europa que están viviendo en la forma de la Ilustración y los judíos que quieren mantenerse en la tradición y no salirse de ahí. Si hablamos de emancipación judía de la Escalá, esa sería como otra plática porque es mucho que decir, pero básicamente es vivir como ciudadano afuera y como judío adentro en tu casa. Si trajo cuestiones positivas, negativas, esos es otros temas. Pero el que hubiera una ilustración, una Escalá, también hizo que el hasidismo quedara un poco segregado. ¿Por qué? Porque en la Escalá es cuando se empezaron a construir templos y a rezar en el idioma del lugar donde se rezaba. También que los que estaban en la Escalá, como era gente ilustrada y culta, también tenían un nivel económico más alto. Entonces se empezó a relacionar también al hasidismo con gente de pocos recursos económicos. Y esta gente de nivel más alto, como que, ahí vienen estos vestidos así, sin saber que tenían otro tipo de riquezas. En vez de enriquecerse, pues se creó también un choque muy grande. Aquí está escrito en yiddish, dice Inshularain, o sea, vamos hacia el templo. Y vemos las dos formas de vestir. Inclusive, del lado izquierdo está el padre con el hijo, quiero suponer, no el abuelo, digamos que es el padre con el hijo, y del lado derecho van los dos, porque ya cuando se fue desarrollando más la ilustración, la Escalá, que la Escalá es como el movimiento de ilustración en el judaísmo, la mujer iba al templo y se sentaba con el hombre. Como les digo, no vamos a entrar en estos temas porque es muchísimo de profundizar. Lo que les quiero mostrar es la historia, lo que se fue dando. Para la segunda mitad del siglo XIX, el hasidismo, pues como ya empezaba a ser un poco más segregado, pues también se empezó a adaptar y empezó también a introducir sistemas similares de estudio de los mitnagdim. A la izquierda tenemos una foto más contemporánea de una yeshiva de Hasidim. Como les digo, ¿cómo se reconocen? Por las peyot básicamente, porque ahorita cuántos señores ortodoxos visten con esas vestimentas típicas que tienen una razón de ser. Y a la derecha, sí, está sacado de la enciclopedia Yibo, donde hay estudios del mundo ashkenazí, y sí es una foto de una yeshiva. Ahora, hubiera yo querido que hubiera jóvenes, no encontré, porque además, pues a ellos no se les tomaba tantas fotos ni les interesaba. O sea, está la foto del rabino famoso o medio pintada, pero no se tiene eso. Ahorita, ya en la modernidad, ya ha habido como una amalgama, ya se ha juntado el judío ortodoxo con el judío, como les digo ahorita, ya no se les dice mitnagdim, se les dice los lituanos. Ya tienen una similitud muy grande. Por eso es muy difícil ya decir si es
hasídico o no y qué es ser hasídico. Se cree muchas veces que todos los ortodoxos que visten de cierta manera son hasídicos. No necesariamente. A principios del siglo XX, el hasidismo llegó a ser la más popular e importante rama de la ortodoxia judía, con varios millones de seguidores y decenas de diferentes grupos. Sí tenemos esa imagen de grupos de Nueva York, por ejemplo, digo, ahorita con todo lo que pasó del coronavirus, sí hasídicos, porque tienen las peyot, que no cumplieron con las reglas del gobierno y se ven masas y masas y masas de gente. La otra cuestión es la vestimenta de la mujer, es igual, casi igual, no voy a decir eso. La vestimenta de la mujer es muy similar en cuanto a ciertos preceptos. Las mujeres del grupo de Lev Tahor, por ejemplo, si las vemos, nos cuesta trabajo pensar si son mujeres de un grupo musulmán radical. Solo les falta taparse la cara, pero de negro largo, todas cubiertas. Ahora, la mujer ortodoxa, la primicia es taparse el pelo. Hay grupos como el de la película que van más allá, no vaya a haber un error o cualquier cosa y no me voy a profundizar, pero que deciden raparse. Como les digo, dentro de la base, cada grupo va poniendo sus reglas. No todas las dinastías o grupos o congregaciones hasídicas llevan las mismas formas de vivir. Tienen a veces diferencias radicales que si se les pregunta, el fondo es el mismo, pero la forma de llevarlo a cabo o la forma de exponerlo o de actuar va siendo diferente. Entonces, por ejemplo, les decía yo, Lubavitch es de la zona de Lyubavichi, y algo muy interesante de Lubavitch es que, ¿por qué se le dice Chabad? Aquí lo tenía yo apuntado, perdón. Gesed, viene de Gesed, Binah, y se me fue en la última, perdón. Seguramente mucha gente que estudia Kabbalah y que no está ahorita bloqueada con la clase lo va a decir. Perdón, yo ahorita me bloqueé, pero perdón, aquí ya me soplaron. Gesed Binah, es que me bloqueé, perdón. Me vinieron a soplar. A lo que les decía es que cada grupo, y por ejemplo, un ejemplo muy importante que tenemos ahorita es con la cuestión del coronavirus. Es que todos los religiosos ortodoxos, no. Hubo unos que sí, hubo unos que no. Hubo unos que siguieron al Rebbe y sí, y otros que el gran Rebbe de su grupo decía, no necesitan rezar por si alguien fallece, que Dios no lo quiera. O sea, por eso esta clase es interesante, porque es importante distinguir. Ahora, la ropa, sí sabemos que hay leyes específicas de la ropa que tiene que ser kasher, así como la comida, mezclas de ciertos hilos y la lana, etc. Pero ¿por qué negro y por qué largo? Mucho viene del lugar de donde vivían, porque una primicia era no llamar la atención. Y de ahí también cada grupo ha tenido sus cambios. Con esa amalgama que hay actualmente entre Hasidim y judíos ortodoxos, no me gustan decir ultraortodoxos, pero los que se dedican o a estudiar o que no visten con ropa coloquial como la demás gente, no quiere decir que no sea kasher. Seguramente cada una de su ropa está checada bajo los lineamientos de la Torá, pero ahorita no importa. Hay gente que comenta, fíjense, es interesante ver gente que proviene de países árabes como Siria, Líbano, Egipto, vistiendo a la usanza de judíos que provenían de Europa Oriental.
Pero también cuando algo se forma de cierta manera y se va repitiendo, acaba siendo o ley o ya una forma que no se cuestiona. Los niños también, hay unos como vemos acá que los rapan por arriba y solo tienen las peyes, hay otros que no tanto, y eso depende muchísimo del grupo al que pertenece. Hay grupos hasídicos, no todos, que rechazan al Estado de Israel como un Estado político. ¿Por qué? El impetuoso rechazo del sionismo secular propagado por Teodoro Herzl llevó a los diversos grupos hasídicos a buscar una cooperación con sus antiguos opositores lituanos y los judíos alemanes. ¿Por qué? Porque el sionismo político, en su lenguaje, en su política, en su forma de ser, no cabía esta parte religiosa. Y entonces también eso hizo que los hasidim se unieran con los lituanos y con un judío alemanes neortodoxos que son los reformistas. ¿Por qué? Porque los unía esta parte. Muchos ya se separaron, muchos ya están de acuerdo, pero sigue habiendo ciertos grupos hasídicos, así como hay grupos ultraortodoxos, pero hay grupos hasídicos que mantienen la idea de que el Estado de Israel político no debe de existir. Y aunque hay dinastías y grupos de hasidim viviendo en Israel, son de los que dicen, estamos acá para hacer presencia, para cuando llegue el Mesías, aquí estemos. No porque el Estado de Israel lo reconozcan políticamente. Llega la Primera Guerra Mundial y cambian las fronteras. Y entonces muchos grupos hasídicos que ya o habían emigrado o tenían, voy a decir un pleonasmo, tenían sucursales o otro centro en América, y entonces se van moviendo. ¿Y qué hace esto también? Que los grandes rebes no pueden estar todo el tiempo con su grupo. Y de ahí o crecen nuevos grupos con otros rebes o hay lo que había hace muchísimos años con el Talmud, la responsa. Él tiene el centro y en los otros lugares van enseñando o le hacen preguntas y cuando él visita esos lugares se le recibe muy especialmente o se le va a ver. Durante el Holocausto, pues con la masacre de tantos judíos, que hubo 6 millones en Europa, y entre ellos muchísimos de estos eran hasídicos, pues ¿qué pasa? Se tienen que ir a otros lados. Y entonces, como les digo, unos ya habían emigrado antes buscando tranquilidad, seguridad y lugar donde desarrollarse, pero aquí tenemos ejemplos como los Satmar, los Lubavitch, que fueron a América, los Gerer a Palestina, que luego fue el Estado de Israel, no necesariamente reconociéndolo. Luego los de Gerer sí, pero en un principio no, el Berzel y el Vishnitzer. Aunque la mayoría de los hasidim, como les dije, continuaron oponiéndose al sionismo, se fundaron nuevos centros y asentamientos hasídicos en lugares como Bnei Brak y Kfar Hasidim. Ahora, se preguntarán por qué he estado utilizando la J como Hasid, y aquí está con H, porque cuando tienes un nombre que tú traduces de un idioma a otro, no hay ciertas reglas gramaticales que hay que cambiar. Y este lugar en Israel así se escribe. Y en inglés también es con H. Como les decía, hubo algunos grupos como el de Ger, el Belz, el Vishnyatzia, que sí se han involucrado políticamente en Israel, inclusive tienen representación en el Parlamento. Y pues grupos como los de Satmar, pues se vieron más aislados.
y ellos, para cuidar más lo suyo, se encerraron más en sí mismos y fortalecieron su apasionado antisionismo. Quiero terminar por ahorita con unas palabras, perdón, que es en inglés, del Baal Shem Tov, que siento que tiene mucho que ver entre todas sus enseñanzas con lo que estamos viviendo ahorita, que es "The world is new to us every morning". O sea, el mundo es algo nuevo cada mañana. "This is God's gift", es el regalo de Dios. "And every man should believe he is reborn each day". Y todo hombre tiene que creer, y yo aumentaría saber, estar convencido, que renace cada día. En la vida normal, cotidiana, que teníamos antes de esta pandemia, era algo muy importante de saber para apreciar cada mañana. Inclusive están los rezos de la mañana. Ahorita, en este confinamiento, podemos reactivar esta enseñanza del Baal Shem Tov. Y a eso voy, que empezó de cierta forma. Ha tenido cambios a través de la historia, tanto internas como de influencias externas. Hay tantos grupos que hay unos que se han cuidado de no contaminarse o no abrirse, y otros se han mantenido más cerrados. Mi finalidad de esto es enseñar en qué momento histórico, cómo se fue dando, muy superficial, porque hay mucho más que profundizar, fue muy superficial y muy rápido, pero que sí, cuando veamos o a un judío ortodoxo, no asumamos que viene de la línea jasídica, y cuando veamos que alguien es que viene de la línea jasídica, también que veamos de qué grupo viene y cuáles son sus lineamientos. Y eso, como a los judíos, enriquece, porque uno aprende de otros y se enriquece al saber que hay otras formas de vida y que al final, pues todos venimos de lo mismo. Muchas gracias, Gina, muy interesante. Es algo que yo realmente del tema, bueno, pues sabíamos poco, creo que como muchos de los que están aquí. Y pues sí, nos contestas muchas dudas que tenemos. Gina Beja te felicita y te dice haber tenido muchas dudas también, y lo explicaste impresionante, entonces ella queda satisfecha con eso y te felicita. Muchas gracias. Felicitaciones de todos. Yo tengo algunas preguntas, Gina. ¿Tenemos idea del número de la población hasídica? Seguramente la hay, yo no la tengo específico, y te voy a decir una de las razones por las que creo que no la tuve específicamente. Yo creo que también porque hay una tradición entre el mundo ashkenazí de no tener censos, por cuestión, es tradición, es una forma, ya se ha cambiado mucho por la cuestión que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Sí quiero enseñarles algo, donde ahí van a encontrar muchos datos si gustan. Este libro, Historical Atlas of Hasidism, salió hace 1 o 2 años, se consigue en Amazon, y ahí, a través del Atlas, te va enseñando los lugares y cuántos hay y cómo hay. No es novela, pero sí te ubica bastante en la situación. Otro libro en el que me basé, que también está muy bueno, es de David Biale, que es una eminencia, y obviamente el de Martin Buber, gran filósofo, que está como más profundo sobre filosofía del hasidismo. El del Atlas sí responde bastante claro la parte de las estadísticas y los números. Lo que sí te puedo decir es que una de las metas del mundo hasídico después de la Segunda Guerra Mundial era multiplicarse a tal nivel de recuperar las almas perdidas en el Holocausto, además de cumplir con la primicia de multiplicarse. Correcto. Y ahora, esta población que crece el hasidismo básicamente nace y crece en Ucrania y en estas partes donde nos mostraste. Nace ahí en la zona de Ucrania, de Bielorrusia, sí. Se
mueve, se esparce por la zona de Polonia, Ucrania, Rusia, y obviamente totalmente ashkenazí, totalmente influencia ashkenazí, utilizando el yiddish como lengua oficial, que inclusive, que eso también grupos ortodoxos que no son hasídicos, siguen utilizando el hebreo como la lengua sagrada y el yiddish como la lengua coloquial. Los hasidim lo aplican más comúnmente, o sea, es más claro. Y como les digo, aunque hay religiosos que no son hasídicos y no tienen las peyot, sino lo tienen por atrás, ya se han amalgamado muchísimo las reglas, las costumbres de los judíos lituanos, llamados en aquel entonces mitagdim, con los hasídicos. Ahora, por ejemplo, otra serie israelí que era Shtisel, que vemos al actor principal con las peyot, son hasidim y hablan en yiddish. Claro. A ver, Gina, hay una recomendación de un libro que nos hace Lucy, Los hombres buenos de Arturo Pérez Reverte. No sé si lo conoces, si lo quieres también como que recomendar. Este libro es bueno, es novela histórica, te enseña bastante claramente y sin eso de estar predispuesto, sí lo recomiendo. Ahorita es que no busqué novelas hasídicas, o sea, no de historias del Baal Shem Tov, sino más de la vida. Hay novelas o historias muy fuertes de gente, así como la de un ortodox, de gente que se ha querido salir de esos grupos y ha escrito sus historias, y son muy fuertes, muy desgarradoras. A mí, personalmente, me gusta leer esas historias o esas novelas con filtro, porque sí están manifestando mucho su sentimiento y su autoexperiencia. Y muchas veces el que está dentro y está bien y está feliz, pues no lo escribe, porque están en su mundo y en su vida. Entonces, también, por eso es importante ir sabiendo, ir filtrando de dónde viene o qué es. ¿Sí me explico? Está bueno porque el señor está muy bien documentado y además no tiene prejuicios. Lo escribe y en una forma muy positiva y, o sea, cumpliendo la realidad siendo novela. Claro. También muchas felicitaciones. La verdad, la gente quedó muy satisfecha de tu plática y pues Gira Montesinay igualmente estamos muy satisfechos de todo lo que nos contaste y la verdad, un conocimiento impresionante y parece que estuviste ahí en esos momentos que viviste con los Hasidim. Pero bueno, aquí estás con nosotros y eso es lo más importante. Quiero agradecer muchísimo esta oportunidad y ahorita que mencionas que parece que estuve ahí, yo muchos años de mi vida decía que yo era una reencarnación de gente que vivió en esos momentos, en esos lugares y que además a mí sí me llevaron a un gueto. Esa era mi historia personal, que sí estuve en un gueto, que me escapé y llegué al Estado de Israel. Cuando tuve la oportunidad de ir a la Marcha de la Vida, dije no, no me sentí reencarnada, pero sí tengo una conexión muy especial con esta parte del mundo ashkenazí, del yiddish, lo siento que sí fue parte de mi formación, de mi desarrollo, y les agradezco enormemente el que me hayan dado esta oportunidad, porque para mí es apasionante transmitirlo y que se conozca otras cosas del mundo judío, como he tenido la oportunidad a través de ustedes también y de muchas otras comunidades y de muchas otras sociedades, de conocer el mundo de la comunidad Halevi, Shami, que me llena muchísimo, porque al final todos somos, y el aprender es la base del pueblo judío, y gracias que existe Gira y que nos da estas oportunidades. Antes de que nos dejes, tenemos unas preguntas aquí. ¿Qué tan cierto es el hasidismo en la actualidad de la serie Unorthodox, por ejemplo?
Mira, la Y hay alguien serie, que nos pregunta también si podrías hablar tantito, un poco, del hasidismo actual. ok, la serie está un poco distorsionada de la realidad en cuanto a que aunque la autora la supervisó, el libro yo no he tenido la oportunidad de leer, pero hay gente muy confiable con la que he hablado que dice que el libro está bastante diferente en muchas cosas. Por ejemplo, no llega a Alemania, Okay. lo cual en la película es un punto muy, muy importante. Importante porque, claro, Ahora, ¿qué pasa con el mundo hasídico actual? Como les digo, por un lado se ha amalgamado bastante con el mundo ultraortodoxo. Por el otro lado, la parte de las dinastías sigue siendo muy vigente, muy actual. Las dinastías es algo muy importante. Hay grupos hasídicos que se han abierto más y son de los que sabemos, como por ejemplo les digo Lubavitch. De Satmar no se sabía abiertamente hasta que esta chica escribe su libro, o sea, se sabía pero no así, y que sí es un grupo totalmente más cerrado en otra forma, pero siguen esos grupos donde hay unos donde no puedes salir y si quieres salir cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, las invito, hay una serie muy fuerte en Netflix que se llama One of Us, que es de unos chicos que quieren salir y no saben hacer nada de la vida de afuera, y hay un centro que los toma y los protege. Hay otros grupos que son más abiertos, tipo el de Lubavitch, que salen y enseñan y se abren más. Y como les digo, ahorita, aparte de que están estas dinastías y tienen sus lugares y sus yeshivot, reciben a jóvenes que vengan de otros lados. Como les digo, está la de Lev Tahor, que si ven la historia, hay múltiples videos también en YouTube, que sí choquea y sí da como vergüenza, y en un lugar como Guatemala, que aunque la comunidad es pequeñísima, adoran y apoyan al Estado de Israel como no hay otro país, mucho más que Estados Unidos. Pues con todos los evangélicos, sí, el domingo aquí de Keren Kayeme tuvo una plática interesantísima. Entonces sí da tristeza que esté un grupo así, que esté manchando, porque literalmente sus actitudes son de manchar el nombre del pueblo judío, pero en general viven en su mundo y hay unos que cumplen y otros no, pero como son tantos en cada una, claro, se nota. Y en referencia a eso, aquí hay alguien que nos dice, Rebeca Laneado, ¿por qué estos grupos siempre se caracterizan por no seguir las reglas y hacen siempre lo que ellos quieren? A mí me contestaron en una ocasión, la Torah es perfecta, el humano no. No me convence, pero responde. Hace muchos años tuve la oportunidad de hablar con un gran rabino, no hasídico, ultra ortodoxo, de niveles muy altos, tuve esa bendición, y le preguntaba yo inclusive antes de todo esto, de los rabinos, de los religiosos de Nueva York, que están en los, que vendían diamantes. Le digo, yo no digo que todos, y yo tengo una primicia. El judío debemos de ser reacios a generalizar, porque nos generalizaron y nos mataron. Pero yo le decía, ¿por qué tienen esa fama? De que si te van a ver la cara, de que si no sé qué. Porque además no todo el que estudia y se dedica a estudiar actúa de acuerdo a las enseñanzas. Le digo, pero ellos tienen esa forma de vestir. Me dice, ok, pero hay cosas que sí hacen bien y otras que otros hacen bien. Entonces, sí, así es. ¿Por qué no cumplen? Porque los rabinos o los jefes espirituales interpretan las cosas de cierta manera. Aquí nos pregunta alguien, ¿qué sucede con eso de que van por la calle con los coches y la menorá y las canutillas encima y van por aquí y por allá? O sea, ¿de dónde viene todo eso? Eso es algo que ellos... eso es de Lubavitch. Lubavitch se ha enfocado en transmitir el judaísmo a través del mundo
y acercar a los judíos al judaísmo, y ellos ven eso como una forma de acercar. Hay gente que lo ve bellísimo, hay gente en ciertos países o en ciertas zonas que lo ven amenazante, como diciendo, please, no. O sea, no ¿de qué viene? ¿Es esto como, lo ven ellos como una mitzvah? Que esto tiene Ellos que lo ven como una de sus finalidades de atraer a judíos del mundo y de enseñar un judaísmo bello, atractivo. Por eso están en muchos lugares y le preguntan a los hombres si ya se pusieron tefilim o regalan velas de Hanukkah, como abiertamente, porque ese es de sus enseñanzas y esa es una de sus misiones. Ok, ahora te pregunto yo algo. Tú dijiste que el negro y el blanco lo hacen porque ellos no quieren llamar la atención. ¿Cómo no van a llamar la atención con los peyot, con los sombreros del tamaño de una lámpara? Y, o sea, perdón, no, o sea, yo no lo critico, pero esto llama más la atención que una blusa roja. Me encantaría responderte, no soy autoridad en eso, sé de dónde viene, pero yo creo que esa respuesta o una autoridad específica, que el por qué se continúa vistiendo así, el por qué se visten así, como a mí que me llamó la atención en algún momento, por qué judíos de ascendencia de países orientales visten también así también cuando así, claro, no viene de sus costumbres. Yo verdaderamente no tengo esa respuesta y no quisiera contestar algo que no fuera correcto. Sin problema, es a lo mejor más que pregunta era como un comentario. Se visten de blanco y negro porque no quieren llamar la atención, pero todo lo demás... Pero en el principio, vestían de cierta forma. Y también porque quieren presentarse ante Dios elegantes, pero sencillos. Hay muchas respuestas y no me siento con la autoridad. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gina. No tenemos más preguntas y bueno, nos maravillaste con esta plática, nos enseñaste mucho, nos respondiste mucho. Te agradezco la oportunidad. Y al contrario, Gira, felicitar a Gira por tenerte. No, y yo quiero felicitar a Gira por la misión y cómo la cumplen. De veras, felicitarlos y agradecerles que me tomen como parte del equipo. Muchas gracias. Es parte la gente de que me dio esta oportunidad, espero no haber decepcionado a nadie. No, claro, gracias. Hay felicitaciones por todos lados, todo el mundo te agradece, te felicita, excelente plática y nosotros, bueno, encantada de tenerte.